El dolor visceral. El estudio de Mayer describe los campos receptivos del dolor visceral a través de los nervios vagos, de las porciones laringofaríngeas y torácica del campo receptivo vagal, que son responsables del dolor orofacial. Según Krishna y Harrison, existen procesos mentales que permiten un control homeostático interno a través de las vías interoceptivas de las funciones cerebrales. Juegan un papel en las emociones y el comportamiento. Esta ilustración muestra las vías neurales aferentes y eferentes centrales de interacción del control central y estado autónomo, según Critchley y Harrison. Se pueden observar las regiones cerebrales y su asociación con los impulsos simpáticos y parasimpáticos aferentes viscerales. Todas las partes del neuroeje de este modelo incluye el control autónomo con mayor sensibilidad de procesos de control cognitivo, cingulado anterior, motivación hedónica, insulina, amígdala, cingulado subgenual y psicomotor, ganglios basales. Estas fotografías son neuroimágenes de IRM, demostrando el impacto de la inflamación periférica en la activación, cognición y emoción del cerebro humano, según Krishna y Harrison. La mayor reactividad se asigna a las vías aferentes viscerales centrales. Protuberancia dorsal y matière gris periaqueductal, PAG en el esquema, ventromedial pallidum, VMP, amígdala, AMY e insula. Lucarini et al. Han estudiado la hipersensibilidad visceral. Es responsable de un dolor visceral persistente por plasticidad desadaptativa de los sistemas nerviosos entérico, periférico y central. Estas ilustraciones muestran los elementos del estudio de Lucarini et al., que estudiaron las alteraciones funcionales, la hipersensibilidad visceral y las morfológicas del intestino y del sistema nervioso en animales con dolor visceral persistente causado por el ácido 2,4-dinitrobenceno sulfónico, el DNBS. Muestra la evaluación histológica del daño crónico en diferentes momentos después de la inyección de ácido dinitrobenceno sulfónico, ADTS. Se pueden observar en A, la puntuación de daño microscópico, en B, la puntuación de daño microscópico, en C, imágenes representativas de secciones teñidas con hematoxilina y eosina de colon de espesor completo. La ampliación de original es de ratio por 5, columna izquierda, ratio 10 por la columna derecha. Cada valor representa la media, más o menos la desviación estándar, de 8 animales por grupo. Vermeulen et al. Han demostrado cambios neuroplásticos en el eje cerebro-intestino en caso de dolor abdominal crónico por sensibilización central. Este dibujo muestra un corte transverso de la médula espinal según Vermeulen et al. Las ramas centrales de las aferencias viscerales
que inervan el tracto gastrointestinal inferior, viajan a través de los ganglios de la raíz dorsal y se proyectan hacia las neuronas de segundo orden en las láminas 1, 2, 5 y 10 de la sustancia gris espinal. Las vías ascendentes surgen en el cuadrante anterolateral ALQ, zona púrpura, y la región de la columna dorsal DC, zona verde, en la médula espinal, y se proyectan a centros cerebrales anteriores, por ejemplo, la médula, el tálamo. Hobbs et al. Estudiaron neuronas propioespinales localizadas en C1 y C2 que se proyectan en el tracto espinotalámico lombosacro y que son responsables de aferencias espinales somáticas y viscerales, lo que no es sin recordar la ley de Lovett. Kondo et al. Han identificado un potencial receptor transitorio A1 en los ganglios de la raíz dorsal, ganglio nodoso y estómago, que se activan por distensión gástrica nociva y producen un dolor visceral agudo. Según Janning, existen canales simpáticos pre- y postganglionares que tienen órganos dianas autónomos, viajando hasta el hipotálamo y el córtex, y responsable del dolor referido a la piel. Esta ilustración modificada de Melzack y Casey representa un diagrama esquemático de las estructuras cerebrales según Janning, cuyas actividades probablemente estén asociadas con el dolor. Se indican las partes del cerebro probablemente involucradas en las diferentes dimensiones del dolor. Las líneas gruesas entre las estructuras centrales indican el flujo de actividad involucrado en la dimensión discriminativa sensorial. Las líneas gruesas en la periferia indican axones mielinizados, líneas finas amilínicas o finamente mielinizadas. Las áreas punteadas corresponden a la formación reticular y H a hipotálamo. Según Schott, las aferencias de los nervios simpáticos a través de neuropéptidos estimulan las fibras C aferentes, lo que desencadena el dolor simpático dependiente. Según Zhu et al., existe una hipersensibilidad visceral y somática en áreas de superposición somatotópica responsable de una sensibilización visceral y somática. Según Malikina, el dolor referido viscerovisceral se debe a la superposición de los mecanismos neurohumorales con sensibilización cruzada viscerovisceral de un órgano a otro. Esta figura es una representación esquemática de las vías aferentes convergentes según Malikina. Uno representa la convergencia de las vías neuronales sensoriales dentro de un ganglio de la raíz. Es la ruta roja. La propagación de estímulos nociceptivos de un órgano simple enfermo a una estructura adyacente normal se produce a través de aferencias dicotomizantes debido a un mecanismo de reflejo axónico, es decir, la propagación antidrómica del potencial de acción desde el ganglio de la raíz dorsal hacia la periferia. 2. Representa la convergencia de información aferente en la médula espinal.
es la ruta azul. Existen reflejos de la raíz dorsal de conducción antidrómica a través de fibras sensoriales desde la médula espinal hacia la periferia. Tenga en cuenta que una neurona de salida pertenece a la población de neuronas intermediolaterales localizadas principalmente en las láminas 6 y 7 de la médula. 3. Representa la convergencia de entradas aferentes de dos órganos pélvicos diferentes en el cerebro. Es la ruta verde. Las neuronas convergentes dentro del ganglio de la raíz dorsal, en la médula espinal y en el cerebro se muestran con el símbolo de una estrella. La propagación ortodrómica del potencial de acción desde los órganos pélvicos hasta los puntos de convergencia se representa mediante líneas continuas y flechas en los colores respectivos para cada ruta. La propagación anterograda del potencial de acción desde el cerebro, la médula espinal y el ganglio de la raíz dorsal hacia la periferia se muestra mediante líneas de punto. Conclusiones osteopáticas en el dolor visceral. El tratamiento del dolor visceral reposa en el tratamiento de la sensibilización neurológica, del simpático y del nervio vago. Las técnicas viscerales provocan modificaciones reflejas por mecanotransducción a través de los mecanoreceptores ubicados en los tejidos, que son sensibles a la tracción, la distensión, la compresión y la torsión. Las referencias utilizadas en este estudio son las siguientes.